Lenguaje de consulta estructurado, base de datos, vamos a ver este capítulo. SQL significa lenguaje de consulta estructurado. Como se ve acá, definición, es un lenguaje de programación diseñado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Recuerden eso. Fue hecho en la década de 1970 y se ha convertido en un estándar para la gestión de datos en sistemas de gestión de bases de datos relacionales. SQL en distintos sistemas de gestión de bases de datos. Dice acá, en los diferentes sistemas de gestión de bases de datos tienen su propia implementación específica del lenguaje SQL, lo que da lugar a variaciones en sintaxis y características, pero el estándar se mantiene en todos los sistemas de gestión de bases de datos. Ejemplo, SQL Server, PostgreSQL, MySQL. El estándar de SQL se mantiene, solamente que cada sistema de gestión de base de datos va a agregar alguna variación. Veamos un ejemplo. Tenemos el Transact SQL, es una extensión del lenguaje SQL hecha por Microsoft para su sistema de gestión de base de datos SQL Server. Recuerde que SQL Server es un sistema de gestión de base de datos más usado en el ámbito empresarial. Después tenemos el PL-SQL, Procedural Language, Structure Query Language, ¿no? Es un lenguaje de programación específico de Oracle para su sistema de gestión de base de datos Oracle Database. Bueno, como vimos, solamente los distintos sistemas de gestión de base de datos van a agregar algunas extensiones, pero el estándar se mantiene. Y básicamente son muy parecidos. Principales componentes del SQL. Tenemos el DDL, lenguaje de definición de datos. Vamos a ver acá cómo se define y modifica la estructura de la base de datos. Ejemplo, para crear una base de datos, crear una tabla, modificar una tabla, eliminar una tabla. En esta sección vamos a ver todo sobre esto. En la sección siguiente vamos a ver DML, que sería el lenguaje de manipulación de datos. Manipula los datos almacenados en la base de datos. Ahí vamos a tener select, insert, update, delay. Eso lo vamos a ver en la sección siguiente. Y después vamos a ver también, en otra sección, vamos a ver el lenguaje de control de datos. Gestiona los permisos y la seguridad de la base de datos. Por ejemplo, grant, revoke. Bueno, vamos a empezar con esto, con el DDL. ¿Qué es el DDL? Se preguntará. Como sus siglas lo significan, lenguaje de definición de datos es un conjunto de comandos para definir la estructura, como vimos, la característica de los objetos en una base de datos. Vamos a ver ahora instantes cómo hacerlo. Es una parte fundamental, ¿no? Porque es en la administración y manipulación de datos en sistemas de gestión de bases de datos relacionados. Con DDL los usuarios pueden especificar la estructura de las tablas, índices, vistas, procedimientos almacenados y otros objetos de la base de datos, que después seguramente vamos a ver en otras secciones, ¿no? Veamos DDL, tenemos el create, el drop y el arte. Vamos a ver bien. Create, ¿qué significa? Crear, ¿no? En español, drop, ¿qué significa? Eliminar. Alter, ¿qué significa? Alterar, modificar. Entonces ahí tenemos o podemos recordar bien estos comandos. Bueno, propósito dice permite a los usuarios definir y modificar la estructura de la base de datos, como vimos recién, creación, modificación, eliminación de tablas, índice, vista, procedimientos almacenados y otros objetos. Es crucial para asegurar la integridad, la consistencia y la eficiencia de la base de datos. Eso lo vamos a ver también en otras secciones, que define cómo se organizan y relacionan los datos dentro del sistema. El DDL facilita la comunicación entre desarrolladores, administradores de base de datos y otros usuarios a proporcionar un lenguaje estándar para describir la estructura de la base de datos. Bueno, y acá los comandos que vamos a ver.